¿Es la norma divina un ideal inalcanzable? ¿Será que cuando la Biblia nos pide guardar los mandamientos, nos da una tregua porque sabe que cumplirlos es imposible? Bienvenidos. Les saluda su hermano en Cristo, Edgar Josué Puicón Bánces. El día de hoy analizaré un dilema que altera las bases de nuestra soteriología y la antropología bíblica. Antes de empezar, quiero hacer una precisión vital. Mi labor aquí es netamente académica y analítica. No me mueve la crítica ni descalificar la persona de ningún ministro. Respeto profundamente la trayectoria de cada expositor. Por ello, el enfoque no está en quién lo dice, sino en lo que se dice a la luz de las Escrituras. Evaluemos una tesis que ha resonado en el púlpito actual, compartida por el pastor Segundo Cristóbal Lozada. El pastor dice: ¿por qué no te dice cumplir? Porque sabe que no vas a poder. Te dice guarda mis mandamientos. Así de sencillo. Yo le digo a alguien, hermano, guarda mi Biblia. Se lo guarda. Eso sí puede. Pero yo le digo, cúmplelo lo que está aquí en la Biblia. Cambia o no cambia el tema. Claro, profundamente cambia. El Señor no nos está diciendo cúmplelo. No dice guarda. Si te hablas así, mira, apela a tu conciencia. Ahí se ve que eres libre, que ha hecho libre. Y por eso te dice, si te amas. La decisión es tuya. Si lo amas, lo vas a acordar. Si lo amas, vas a servir. Si lo amas, vas a acordar el sábado. Si lo amas, vas a cumplir lo que Dios te manda. Si lo amas, te vas a vestir como Él te manda. Si lo amas, te vas a portar bien. Si lo amas. Y si no, puedes decidir también. ¿Por qué no dice cumple? Porque sabe que no vas a poder. Te dice, guarda mis mandamientos. Así de sencillo. Para ilustrarlo, el expositor usaba una analogía. Si te piden guardar una Biblia, solo la sostienes o proteges físicamente. Pero si te piden cumplir lo escrito, el escenario cambia. Según esta perspectiva, guardar se reduce a una custodia pasiva, excluyendo la praxis externa debido a nuestra incapacidad humana. Sin embargo, aquí surge una contradicción en el mismo discurso, pues minutos después se afirma: si lo amas, vas a cumplir lo que Dios te manda. Entonces, preguntémonos, ¿cómo resolvemos esta tensión? ¿Se puede verdaderamente guardar la ley sin cumplirla? Bien, queridos amigos, para resolver este nudo, no dependemos de analogías humanas. Viajemos al pensamiento hebreo y al significado de la palabra original. En el hebreo, el término es shamar, lo que para nuestro español viene a ser guardar. El error aquí es equiparar el guardar bíblico con una custodia pasiva. Más bien, hacer esto es ignorar la vibrante naturaleza de este verbo. En las Escrituras, shamar jamás es un sinónimo de inacción. Describe una vigilancia amorosa y activa sobre aquello que tiene un valor infinito. La literatura bíblica nos presenta este vocablo en una hermosa dualidad. Actúa con la firmeza de un centinela que protege las puertas de una fortaleza ante el enemigo. Por otro lado, también actúa con la delicadeza del jardinero que cuida una semilla para que germine y dé fruto. Mis estimados hermanos, practicar el shamar es hacer que la verdad habite en nuestro pensamiento para que moldee el criterio. No es un sustituto de la acción, porque no podemos. Es el cimiento indispensable que conecta la escucha con la obra en el momento de decisión. Esta visión donde la custodia interna es la raíz y el motor de la obediencia también tiene un eco rotundo e indivisible en el espíritu de profecía. Escucha con atención cómo se unifican ambos conceptos
en el libro Cristo nuestro Salvador, página 61. Cumplir quiere decir guardar, observar, respetar. Véase Santiago 2, versículo 8. Fíjense en cómo se define este proceso en el Deseado de todas las gentes, página 621. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines y amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. En el libro Reflejemos a Jesús, página 221, se nos define con precisión. Con corazones sinceros, preguntémonos, ¿quién es mi prójimo? Nuestros prójimos no son solo nuestros asociados y amigos especiales. No son sencillamente los que pertenecen a nuestra iglesia o los que piensan como nosotros. Nuestro prójimo es toda la familia humana. Hemos de hacer el bien a todos los hombres, especialmente a los que son de la familia de la fe. Hemos de demostrar al mundo qué significa cumplir la ley de Dios. Bien, hasta acá hemos visto claramente que hay dos posturas. La primera es la postura del pastor Lozada, en el cual pues él menciona que Dios nos pide que solamente guardemos y que no cumplamos porque sabe que no vamos a poder. Pero no es esta la solución adecuada. Claramente el ejemplo del pastor, como menciona que guardar es como poner la Biblia en el bolsillo. Dicho sea de paso, es un ejemplo muy superficial. Por otro lado, tenemos la postura del Espíritu Profecía y de la Biblia, en el cual Dios no excluye una cosa o la otra. Al contrario, Dios, a través de su poder inmenso, trabaja en el ser humano. Para ello, el ser humano tiene que identificarse con esta labor, tiene que ceder su voluntad. Por eso el Deseado a toda la gente, página 621, dice, si nosotros consentimos, Él se identificará con nosotros de manera que cuando le obedezcamos, tan solo estaremos ejecutando nuestros propios impulsos. Querido amigo, querido hermano, esta es una obra de gran transformación de nuestro interior. Nuestros impulsos no son parte de nuestra conciencia, sino de parte de nuestro subconsciente. Esto es la evidencia del poder transformador del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. El poder del Evangelio, que no solamente nos pone a la ley como si fuera un código externo, sino que esa ley, a través del proceso de guardar, de memorizar, de meditar, de expandir nuestro pensamiento en el pensamiento de Dios, en querer entender su ley, en querer asimilar sus preceptos, en quererle ser obediente bajo un corazón transformado por el Espíritu Santo, es donde nuestra voluntad se une a la voluntad divina y donde lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos se unifica. En ese momento, la ley de Dios deja de ser un código externo y se transforma en el sistema operativo de nuestra mente, de tal manera que nuestro subconsciente es también inundado y nuestros impulsos son purificados, que cuando estamos obedeciendo, estamos ejecutando tan solamente nuestros propios impulsos. Cuando le conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será de continua obediencia. Mi querido hermano, aferrémonos a los méritos de Cristo, al poder de su Espíritu, para que Él en nosotros haga esa obra, para que nos identifiquemos con Él, para que nuestra voluntad se una a la voluntad de Cristo y podamos ser obedientes de continuo. La sierva de Dios nos mencionó que cumplir significa guardar.
en su más amplia expresión. Entonces, mi querido hermano, el contraste aquí al final de este bloque es sumamente notorio. En los siguientes bloques de este análisis veremos cómo Dios no solamente nos dice guarda, sino nos enseña cómo guardar y cómo cumplir. También veremos lo esencial de tener un corazón inundado por el amor como el motor que unifica estos dos procesos y sobre todo el nuevo nacimiento con el cual somos capacitados y en esa relación unificada con Dios podemos serle obedientes. Quédate conmigo en el desarrollo de este importante tema. La arquitectura del Shamar. 3 niveles de blindaje táctico para blindar el corazón y activar el propósito. Bien, debemos entender que las Escrituras nos entregan un plano arquitectónico sobre la estructura de este sistema que es el guardar o lo que es el Shamar. En la teología bíblica, la mente y el corazón no son simples cajas de almacenamiento para acumular datos doctrinales. Al contrario, son espacios sagrados, son zonas de alta seguridad que exigen de nosotros una gestión estratégica y diaria. Si anhelamos ver un cambio genuino en nuestra realidad exterior, primero es imperativo blindar nuestro interior. Para ilustrar esto, la palabra nos ofrece 2 modelos fascinantes. Este primer modelo es biográfico y late en el Nuevo Testamento, encarnado en la persona de María. Lo encontramos referenciado en el libro de Lucas 2:19, el cual detalla su respuesta ante la abrumadora manifestación del nacimiento del Mesías. El Evangelio de Lucas relata lo siguiente: pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Esto es una clase maestra sobre el guardar. María no estaba archivando datos históricos fríamente. Ella activó todo un sistema de protección interna. El texto griego usa la palabra symbaiei para el término meditar, que evoca la acción de unir las piezas de un rompecabezas. Es una actividad intelectual profunda, afectiva y rigurosa. Es el arte espiritual de rumiar la revelación divina. Rumiar, querido amigo, significa literalmente masticar nuevamente los alimentos previamente ingeridos. Es un proceso vital para animales herbívoros, pero en sentido figurado, describe el acto de pensar con insistencia en un problema o en una propuesta. O sea, al meditar, profundizamos nuestros pensamientos en los pensamientos de Dios, que los recibimos a través de los preceptos de su ley. El Espíritu y Profecía menciona lo siguiente: la ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando la recibimos en Cristo, llega a ser nuestro pensamiento. Nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que llevan al pecado. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 165. Al guardar, o sea, al hacer el Shamar, María blindó las promesas para que no se desgastaran. Ella le construyó a la palabra un refugio térmico, una matriz espiritual, donde la revelación pudiera gestarse con seguridad. Y ese blindaje garantizó algo vital, que años más tarde, cuando la espada del dolor atravesara su propia alma al pie de la cruz, la promesa divina permaneciera intacta.
Guardar es proveer el terreno interno para que nuestra fe resista la prueba. Ahora quiero analizar con ustedes el segundo ejemplo, la arquitectura del shamar. El capítulo 6 de Deuteronomios nos entrega el cómo. Aquí, Dios establece la arquitectura práctica de esta custodia. Nos manda que estas palabras estén sobre nuestro corazón, que las repitamos a nuestros hijos, que hablemos de ellas al andar, al acostarnos y al levantarnos. No estamos hablando de legalismos vacíos. Esta es una estrategia de saturación integral. La instrucción divina no puede ser un evento sabático. Debe ser la atmósfera misma que respiramos. Para lograrlo, el texto nos da 3 niveles de blindaje táctico. 1. La transmisión generacional. La verdad se retiene cuando se comparte, se blinda en el corazón de nuestros hijos. 2. La continuidad temporal. Al hablar de la palabra en nuestras rutinas diarias, biológicas, rompemos la frontera artificial entre lo sagrado y lo secular. Y número 3, la visibilidad espacial. Al marcar nuestro entorno físico, como los postes de nuestra casa, transformamos nuestra realidad visual en un recordatorio constante de a quién le pertenecemos. Amada iglesia, guardar no es esconder la verdad en un rincón empolvado de la mente, es envolver nuestra vida entera, nuestras emociones, nuestra agenda, nuestro hogar, con alertas claras de nuestra identidad en Dios. Cuando la Biblia te llama a guardar, te está invitando a reconfigurar tu sistema operativo interno. Este blindaje espiritual es el paso insustituible y es la única llave que, como descubriremos en nuestro próximo bloque, activa el verdadero cumplimiento del propósito de Dios en nuestra realidad. En esta tercera parte, una vez comprendido que el guardar configura y blinda nuestro sistema operativo interno, debemos abordar de forma directa el concepto de el cumplir o el cumplimiento. La premisa de que Dios no nos pide cumplir porque sabe que no vamos a poder, en este punto, se desmorona cuando confrontamos el texto bíblico con la riqueza de sus lenguas originales. El idioma hebreo no es abstracto ni unidimensional. Es un lenguaje sumamente concreto que no utiliza un solo término para describir la acción, sino que despliega un abanico de vocablos según el matiz teológico y práctico de lo que se lleva a cabo. Reducir el cumplimiento a una mera imposición imposible o a una lista de tareas inalcanzables es ignorar las dimensiones bíblicas del cumplir. La Biblia no presenta el cumplimiento como un yugo estéril, sino como el paso indispensable donde la fe se vuelve tangible, transitando de la intención interna al hecho público. Para entender esto, debemos desglosar 4 términos fundamentales que el Antiguo Testamento utiliza para definir el acto de cumplir. En primer lugar, encontramos el vocablo asa,
Esta es la palabra estándar e indispensable para hacer o para ejecutar. Se utiliza de manera específica cuando las escrituras se refieren a realizar físicamente las obras que la ley manda, enfocándose en la conducta visible y el trabajo tangible. Un ejemplo claro es lo que hallamos en Deuteronomios capítulo 6, versículo 24. Y el Señor nos mandó que cumpliéramos, ahí está el término asa, todos estos estatutos. El cumplimiento, bajo la dimensión de asa, es la traducción exacta del tesoro mental en acción física. Nota acá que Dios pide el cumplimiento de sus estatutos. En segundo lugar, la Biblia utiliza el término kun, cuyo significado primario es levantarse o ponerse en pie o sostener. En el contexto legal y espiritual, cumplir bajo la dimensión del término kun significa confirmar, ratificar, validar una promesa o una ley para que se mantenga firme. Cuando el ser humano cumple en este sentido, está logrando que la palabra empeñada o la norma divina no caigan al suelo como algo vacío o inválido. Este es el concepto hebreo que subyace en las palabras de Pablo en Romanos 3:31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que la confirmamos. El tercer término es shalom, de cuya raíz proviene la célebre palabra shalom, que denota paz e integridad. Shalom significa estar completo, terminar, pagar una deuda o devolver el equilibrio a una situación que se encuentra incompleta. Se emplea con frecuencia en el contexto de votos y promesas, como la expresa en Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces una promesa, no tardes en cumplirla. Cumplir aquí es cerrar un ciclo orgánico para restaurar la armonía perfecta. Y por último, el término mala, que equivale directamente al término griego pleró en el Nuevo Testamento, y cuyo significado es llenar, rellenar o hacer rebosar o derramar hasta por los bordes. Bajo esta dimensión, cumplir no es simplemente obedecer de forma restrictiva una regla fría, sino otorgarle su pleno y absoluto significado. En este punto tenemos un ejemplo del maestro, el cual menciona que él ha venido a cumplir la ley. El término acá es el término mala, el término pleró, hacer rebosar, en vivir, en obedecer la ley, en que el mundo vea en él, en Cristo, el cumplimiento práctico, el cumplimiento vivo, desbordante del amor de Dios. Para finalizar, pondremos en contraste con la historia del joven rico, encontrada en Mateo 19:20. El joven rico, al ser confrontado por Jesús con los requerimientos de la ley, el joven respondió con una seguridad asombrosa: todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Desde la perspectiva externa, este hombre ejecutaba de forma estricta las reglas visibles. Él practicaba el asahá, no mataba, no robaba y no mentía, etc. Sin embargo, cuando Cristo penetró la superficie y le pidió una acción que requería haber guardado primero el espíritu de la ley, es decir, el desprendimiento absoluto y el amor como el principio fundamental de toda esta ley, el joven se retiró entristecido. Él ejecutaba la norma de manera externa, de manera intelectual, pero su corazón no había custodiado el tesoro interno. Este caso de estudio demuestra de manera contundente que el cumplimiento meramente exterior, desprovisto del resguardo interno, es del todo insuficiente. Si utilizamos una metáfora integradora,
Shamar, que significa guardar, es colocar una cerca de protección alrededor del jardín. Asá, que significa cumplir, es trabajar diligentemente en la tierra de ese jardín para que fructifique. Y Shalom, que significa cumplir, también es entregar la cosecha final completa y madura. Fragmentar este proceso es anular la fe. En el siguiente bloque analizaremos cómo la Biblia une estos conceptos tanto del guardar como del cumplir en un marco literario indisoluble para erradicar cualquier intento de separarlos. La simbiosis indisoluble que une el guardar y el cumplir. El amor es el motor, transforma la convicción interna en acción externa. Un proceso integrador. Estando ya avanzados en el estudio acerca del tema del cumplir y el guardar, estamos claros en este punto que son dos conceptos diferentes, pero no son el menú espiritual para escoger una o la otra cosa, sino al contrario. Son partes de un proceso integrador en el cual Dios ha diseñado para volver al ser humano a la senda de la obediencia. La ley de Jehová es el propio pensamiento de Dios. Cuando nosotros meditamos en la profundidad del mandamiento divino, esa ley es interiorizada en nuestra mente y se convierte en nuestro código de acción. Por un lado tenemos el guardar y por el otro lado es el cumplir. Como un nexo o como un motor integrador de estos dos procesos, tenemos al principio del amor. Y esto también lo recibimos de Dios. Unido al amor, hace que esto desborde por completo y nos lleve al cumplimiento de la ley. Es así como la Escritura muestra ambas partes en una simbiosis, como una parte integradora de un proceso en el cual el guardar se va a traducir en el cumplir. El libro de Romanos, en el capítulo 13, versículos 8 y 10, se sintetiza de manera magistral lo que estamos comentando. Dice: no debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y el versículo 10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bien, en otra parte, el apóstol Pablo también nos habla acerca de cumplir la ley. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, nos dice lo siguiente: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La plataforma, el motor para cumplir la ley de Cristo, para sobrellevar las cargas de los unos de los otros, es simplemente el amor. Bien, para avanzar un poco más, hay textos bíblicos en el cual la Biblia menciona el término cumplir, pero no excluye el término guardar. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, nos dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo es una promesa de protección divina para la iglesia. La condición: has guardado la palabra de mi paciencia. Se refiere a mantenerse fiel, no simplemente se refiere a atesorar en nuestro corazón, a guardarlo como si fuera un dato, nada más.
Mantener fiel la promesa en nuestro interior hace que en la prueba nos mantengamos con firmeza. Por eso es que Dios dice: yo también te guardaré. Para erradicar cualquier intento humano de divorciar la actitud interna de la ejecución externa, es decir, del guardar y del cumplir, Dios no se limitó a decir guardad o cumplid de forma separada. Unió ambos conceptos en mandatos explícitos y vinculantes. Observemos la contundencia de la evidencia textual. Levíticos capítulo 22, versículo 31. Guardad, pues, mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. Otro ejemplo, Deuteronomio 6:25, dice: y tendremos justicia cuando cuidemos, es decir, cuando guardemos, de poner por obra, esto es, cumplir, todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios. Otro texto de ejemplo, Deuteronomio 26:16. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de guardarlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Nótese con precisión el orden teológico que estos pasajes establecen. Dios ordena la ejecución, pero advierte con absoluta claridad que la única vía matemática y espiritual para lograr el cumplimiento es cuidar de guardarlos primero en el alma. No se trata de dos opciones donde el creyente elige si prefiere guardar o cumplir. Se trata de las dos fases vitales de un mismo proceso. Por último, intentar romper esta simbiosis, esa relación bíblica, desvirtúa por completo la experiencia de la fe y arrastra a la iglesia hacia dos desequilibrios sumamente peligrosos. El primer peligro es el intelectualismo, que significa guardar sin cumplir. Ocurre cuando el creyente solo atesora la palabra únicamente en la esfera mental e intelectual. Se posee el conocimiento, se analiza la letra, se memorizan los textos y se defiende la doctrina, pero la vida práctica permanece inalterada. Es la paradoja exacta de la semilla colocada dentro de una caja de cristal. Está perfectamente catalogada, limpia y protegida de la intemperie, pero su absoluto aislamiento le impide tocar la tierra fértil. Al no ser plantada en la acción, su potencial de vida se vuelve estéril y jamás llega a producir fruto. Por otro lado, el otro extremo sumamente peligroso es el extremo del legalismo, en el cual se trata de cumplir sin guardar. En el extremo opuesto, la acción despojada del tesoro interno se degrada en una religiosidad vacía. Por ejemplo, el fariseísmo es el esfuerzo puramente humano por ejecutar normas por compromiso, costumbre, presión social o temor, sin que el corazón haya experimentado una transformación. Se cumple la ley de forma externa, pero se ignora por completo al legislador. El apóstol Santiago disuelve este conflicto de forma magistral en su epístola, capítulo 1, versículos 22 al 25. Mediante la metáfora del espejo, el que solo guarda intelectualmente es como el oidor olvidadizo que mira su rostro en el espejo. Reconoce lo que debe corregir en su conducta, pero al darse la vuelta lo olvida y no actúa. En contraste, el verdadero hacedor es el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, persevera en ella, es decir, la guarda en el corazón y luego la pone por obra mediante el cumplimiento práctico. Concluye el texto inspirado, será verdaderamente bienaventurado en lo que hace.
corazón más acción equivale al ciclo completo de la fe. En el bloque de cierre, analizamos cómo este ciclo alcanza su perfección en la persona de Cristo y a través del motor unificador del amor. El amor es la base de toda verdadera obediencia, no como una carga, sino como un deleite del corazón. Así es el amor del Padre. Adéntrate en el misterio, descubre el verdadero clímax de la obediencia, Cristo, el amor y la naturaleza perfecta, reflejados en su divina palabra. Bien, queridos amigos, al llegar al final de nuestro estudio, hemos demostrado y hemos visto que intentar separar el guardar de el cumplir es en realidad un error exegético. En la última cena, Jesús estableció el orden matemático de esta experiencia. Según el libro de San Juan, capítulo 14-15, nos menciona: si me amáis, guardad mis mandamientos. El diseño divino opera en 3 pasos ascendentes y naturales. El amor, que constituye la base emocional, espiritual y voluntaria. El guardar, que consiste en atesorar y custodiar con celo sus palabras en la mente, porque valoras profundamente a quien las pronunció. Y el cumplir, que surge como el fruto y el resultado natural de los 2 pasos anteriores. Mi querido amigo, si un individuo no ama al autor de la instrucción, carecerá de todo interés para guardar y proteger su palabra. La verá simplemente como una lista fría de tareas restrictivas. El amor es lo que nos permite custodiar el espíritu y no solo la letra de la ley. Esta armonía absoluta entre la raíz y el fruto alcanza su perfección en la persona de Jesús. Como el supremo guardián de la verdad, Cristo defendió la ley de las distorsiones legalistas, recordando que el fin del mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Toda verdadera obediencia proviene del corazón, y la de Cristo procedía del corazón. Jesús no guardó la ley para mantenerla oculta en la teoría. La cumplió en la acción, llevándola a su máxima expresión mediante el sacrificio personal. El Maestro dice en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. San Juan, capítulo 13, versículo 15, dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Espíritu de Profecía nos menciona en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 140, párrafo 1. Cristo es nuestro ejemplo. Su vida es una ilustración práctica de las enseñanzas divinas. Su carácter es una muestra viviente de cómo hacer el bien y vencer el mal. El mismo Jesús dijo en Juan 14:23, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El único camino, la única manera de ser obedientes a la ley de Dios, es recibiendo a Cristo en nuestro corazón, es recibiendo un nuevo corazón,
un nuevo nacimiento. El libro Camino a Cristo, página 62. Cristo cambia el corazón. Él habita en tu corazón gracias a la fe. Debes mantener esta conexión con Cristo por medio de la fe y la entrega continua de la voluntad a Él. Mientras hagas esto, Él obrará en ti para querer y hacer de acuerdo con su buena voluntad. De modo que si Cristo obra en ti, manifestarás el mismo espíritu y harás las mismas obras, obras de justicia, de obediencia. Mis queridos hermanos, la teología bíblica y el espíritu de profecía jamás han sostenido que el ser humano deba cumplir la ley mediante sus propias flaquezas o bajo un yugo de opresión. Es indispensable un nuevo nacimiento, una mente renovada por la operación del Espíritu de Dios que purifique la vida y ennoblezca el carácter. Cristo vino al mundo para desmentir la falsa afirmación de Satanás de que Dios había hecho una ley que los hombres no podían cumplir. Tomando sobre sí la naturaleza humana, vino a esta tierra y por una vida de obediencia demostró que Dios no ha hecho una ley que el hombre no puede cumplir. Demostró que es perfectamente posible para el hombre obedecer la ley. Los que aceptan a Cristo como su Salvador y llegan a ser participantes de la naturaleza divina, pueden seguir su ejemplo viviendo una vida de obediencia a cada precepto de la ley. Por medio de los méritos de Cristo, el hombre debe demostrar por su obediencia que se podrá confiar en Él en el cielo, que no se revelará. El enemigo de Dios busca de cualquier forma poner en evidencia que la ley de Dios no se puede cumplir. Esa fue una de las acusaciones que él planteó en el cielo. Y acá en la tierra, el mismo conflicto se sigue desarrollando y las mismas declaraciones siguen siendo aún audibles por muchos seres humanos que caen en estas mentiras de que el hombre no puede cumplir la ley de Dios. Satanás declaró que era imposible para los hijos e hijas de Adán guardar la ley de Dios, y así lo acusó de falta de sabiduría y amor. Si no podían guardar la ley, entonces el legislador era culpable. Los hombres que están bajo el control de Satanás repiten estas acusaciones contra Dios, al afirmar que los hombres no pueden guardar la ley de Dios. Jesús se humilló revistiendo su divinidad de humanidad para poder ser cabeza y representante de la familia humana y por precepto y por ejemplo condenar el pecado en la carne y desmentir las acusaciones de Satanás. Fue sometido a las más feroces tentaciones que la naturaleza humana puede conocer, pero no pecó, porque el pecado es la transgresión de la ley. Por la fe se aferró a la divinidad, así como la humanidad puede aferrarse al poder infinito a través de él. Aunque tentado en todo como los hombres son tentados, no pecó, no cedió su lealtad a Dios como lo hizo Adán. Mi apreciado hermano, Cristo vino a este mundo y se encarnó, tomó carne como la tuya y como la mía, tomó la misma naturaleza que nosotros traemos como herencia. Una naturaleza pecaminosa, Jesús la asumió
y con esa naturaleza triunfó, con esa naturaleza venció, y por eso Él es nuestro ejemplo. Él se sometió enteramente a la voluntad del Padre para que el poder divino lo asistiera de la misma manera como la humanidad puede hacerlo hoy a través de Él. El Espíritu de Profecía, en Mensajes Selectos, tomo 3, página 157, párrafo 3, menciona: no necesitamos colocar la obediencia de Cristo en una categoría especial, como si fuera algo a lo que Él estuviera peculiarmente adaptado por su naturaleza divina particular. Porque Él se presentó delante de Dios como un representante del hombre y fue tentado como el sustituto y la garantía del ser humano. Si Cristo hubiera tenido un poder especial que el hombre no tiene el privilegio de poseer, Satanás se hubiera valido de este argumento. La obra de Cristo refutaría las afirmaciones de Satanás de que él dominaba al hombre, y el Señor podía hacer esto solamente de la manera en que lo hizo, como hombre, tentado como hombre, prestando la obediencia de un hombre. Así que, mi querido hermano, Cristo obedeció y cumplió los mandamientos de la ley de Dios en la esfera humana, sí, en la esfera en que tú y yo nos encontramos. Cristo tuvo que descender al nivel en que nos encontramos para ser nuestro Salvador y para darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Nuestra elevada vocación, página 50, dice: la obediencia de Cristo a su Padre fue la misma obediencia que se requiere del hombre. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin un poder divino que pueda combinar con sus potencialidades humanas. Así sucedió con Jesús Cristo. Él podía confiar en el poder divino. No vino a nuestro mundo a dar la obediencia de un Dios menor a un Dios mayor, sino como hombre para obedecer la santa ley. Y de esta manera, Él es nuestro ejemplo. El Señor Jesús vino a nuestro mundo no a revelar lo que Dios podía hacer, sino lo que un hombre podía hacer mediante la fe en el poder de Dios para ayudar en toda emergencia. El hombre, mediante la fe, ha de ser participante de la naturaleza divina y debe vencer toda tentación con que sea tentado. Señales de los tiempos, 16 de enero de 1896. Dios fue manifestado en carne para condenar el pecado en la carne, manifestando una perfecta obediencia a toda la ley de Dios. Cristo no pecó, ni fue hallado engaño en su boca, no corrompió la naturaleza humana, y aunque en la carne no transgredió la ley de Dios en ningún particular, más aún eliminó toda posible excusa que el hombre caído pudiera evocar a modo de razón para no obedecer la ley de Dios. Elena Germán de Huay, en el Eco Bíblico, el 5 de abril de 1897, dice la siguiente declaración: vestido en las vestiduras de la humanidad, el Hijo de Dios bajó al nivel de aquellos que Él quería salvar. En Él no había engaño o pecaminosidad. Él fue siempre puro e incontaminado, a pesar de que tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Sermones Escogidos, tomo 2, página 379, párrafo 2. ¿No deberíamos sentirnos llenos de humildad al pensar que Jesucristo, la majestad del cielo, se empeñó en rescatar a la raza caída al costo de su propia vida?
al hacer eso, asumió la naturaleza débil y pecaminosa de los seres humanos, descendiendo a este mundo para luchar con los poderes de las tinieblas. En su lucha contra el pecado, abrió una vía para que todo el que lo reciba como su Salvador pueda asimismo vencer. Elena Harmon de Huay en Materiales de 1888, página 122 menciona: si no hubiera sido por el poder que Dios le dio, él no podría haber resistido los asaltos del enemigo. El Ministerio de Curación, página 361. Solo venciendo como Cristo venció, podremos obtener la corona de vida. Querido hermano, en este último bloque hemos visto cómo Cristo se convierte en nuestro Salvador y en nuestro ejemplo. Él es nuestro modelo. Él demostró lo que es el guardar y lo que es el cumplir. Y eso también debe cumplirse en nuestra vida. Debemos manifestar la misma obediencia que Cristo tuvo en esta tierra. Y ya lo hemos visto cómo se va a hacer eso. Jamás hemos dicho que el ser humano con sus propios esfuerzos tenga que hacerlo. Al contrario, mirando al ejemplo que Jesús nos ha dado, Jesús tuvo que aferrarse al poder divino del Padre. De igual manera, nosotros, aferrándonos a Él, podemos también obedecer la ley de Dios. Recuerda esto: santidad significa perfecta obediencia a la ley de Dios. Implica tanto el acordarte haz como el no harás. Esto se encuentra en El Cristo Triunfante, página 366, párrafo 2. Cuando el creyente, bajo la instrucción de Cristo, logra que lo que ha guardado con amor en la intimidad de su mente sea exactamente lo que cumple y ejecuta en público mediante los impulsos del Espíritu, ha alcanzado la verdadera integridad espiritual. Patriarcas y Profetas, página 308. Por las tentaciones de Satanás, todos los miembros de la raza humana se han convertido en transgresores de la ley divina. Pero en virtud del sacrificio de su Hijo, se abre un camino por el cual pueden regresar a Dios. Por medio de la gracia de Cristo, pueden llegar a ser capaces de obedecer la ley del Padre. Mi querido amigo, espero que hayamos podido aprender un poco más sobre las Escrituras y a considerar en alta estima la ley de Dios. Dios quiere que la guardemos y la cumplamos, y ha hecho todo lo posible para que eso se haga una realidad en nosotros. En el ejemplo de Cristo, vemos palpablemente cómo podemos realizar esta obra. Necesitamos ponernos a disposición del Divino Maestro. El dictamen divino es definitivo, cierra el ciclo y no admite divisiones. Guardad mis mandamientos y cumplidlos. Que Dios te bendiga y te guarde.